Seguimos con el libro de Hebreos. Voy a invitarte a que abran el libro de Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal, y el tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta de oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. Y de todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. De estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraban el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar la guía para nuestras vidas. Hoy, Señor, háblanos a nuestro espíritu. Habla tú, Señor, por tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que nosotros podamos responder y hacer aquello que a ti te agrada que hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay que ver la cantidad de cosas que se podía hacer con uno de estos. ¿Sí o no? La juventud no conoció estos billetes, pero nosotros los hemos conocido y hemos comerciado con estos billetes, ¿sí? Muchos que venís de fuera tampoco sabéis que antes había una moneda en España llamada la peseta, antes del euro, y que comerciábamos con ellos. Pero muchos también son los que todavía tienen añoranza de aquella época y de lo que cundía una peseta frente a un euro. ¿Sí? Hay mucha gente que todavía sigue diciendo: no veas cómo estirábamos un billete de 5.000 y hoy en día no estiramos uno de 50 ni a la de 3. Y la gente sigue pensando: no, pero bueno, es verdad que la economía va encareciendo cada vez más para que intentamos y al final, por mucho que lo deseemos, pues esta época no va a volver y ya quedó atrás. Y por cierto que lamento mucho que le va a salir urticaria viendo la imagen que está puesta ahí, y otros le dará gozo y alegría, no lo sé, pero déjame decirte algo: que tus alegrías o tus tristezas no sean por una persona de este mundo, sino que tu beneficio siempre sea porque el Señor es el Rey en tu vida. Ese es el único Rey, el único Rey. La verdad es que no solamente podías hacer muchas cosas, si es que podíamos pensar así, con un billete de 5.000 pesetas de los antiguos, sino que además que casi que lo podías usar como sábana. Porque no sé si se acuerdan, pero los billetes de 5.000 y de 10.000 eran muy grandes y en los bolsillos no cabían. Después, gracias a Dios, hicieron un poquito las carteras un poquito más asequibles para nuestro tiempo. Pero cualquiera que tenga uno de estos billetes guardados lo puede tener como un recuerdo o incluso como algo de valor. Porque hay billetes que por la serie o porque hay dos que son el número, por ejemplo, este terminado en 9 y el siguiente en 60, que por tenerlos los dos juntos, ¿verdad?, pues pueden tener mucho valor. Los coleccionistas, pues, guardan unas cosas y otras y puede que tenga valor. Pero si tú tienes uno de estos y no tiene el valor ese significado, entonces no te sirve para nada. Lo tienes como un recuerdo. Pero la verdad entonces es que puede ser deslumbrante por aquello de que en un tiempo tenía valor, pero hoy en día es ineficaz. De ahí el deslumbrante pero ineficaz.
Entonces no podrás hacer ninguna transacción comercial con ellos. Si intentas pagar tus compras con un billete como este, estoy seguro que la gente lo que hará es comentarios graciosos, lo que hará es poner en tesitura que con eso no vas a poder pagar. Incluso algunos se asombrarán de que todavía alguien tenga un billete como ese, pero lo que no vas a poder hacer es pagar tu compra con un billete como este. Hoy nos sumergimos en Hebreos 9 del 1 al 10 para explorar un contraste fascinante entre el antiguo y el nuevo pacto. Específicamente lo que respecta a la adoración a nuestro Dios. A lo largo de la historia Dios se ha relacionado de diferentes maneras con su pueblo, y en estos dos pactos nos brindan una clara visión de cómo Dios en la venida de su Hijo Jesucristo transformó nuestra relación con Él. La manera en la que Dios se relaciona con los hombres en el antiguo pacto es muy diferente a la manera en la que Dios se relaciona ahora con nosotros en el nuevo pacto. Entonces la pregunta sería, delante de Dios, que es el Creador, delante del Señor, ¿qué es lo que va a tener valor? Pues a veces pensamos que lo que tiene valor delante de Dios es la manera en la que nos presentamos. Por ejemplo, si tenemos ropas deslumbrantes. A veces pensamos que la manera en la que nos presentamos delante de Dios tiene que ver con las acciones que hemos hecho, pues con nuestras bondades. Otras veces pensamos que nuestras celebraciones llenas de colorido, de alegría, de música, tal vez es la manera en la que nos presentamos delante de Dios. Incluso hay personas que piensan que podemos estar ofreciendo lo que Dios espera para estar cerca de Él. Pero la realidad es que ofreciendo todo lo que nosotros pensamos que podemos ofrecer, somos ineficaces. Porque por nosotros mismos no hay nada que podemos ofrecer que pueda ser válido delante de Dios. No podemos hacer nada para poder tener una cercanía a Dios que nazca de nosotros o que salga de nosotros. Aunque guardemos sus mandamientos, aunque cumplamos la palabra, si solo son mandamientos, y esa fuera la razón de nuestro argumento, tal como mandamiento, no nos da la posibilidad de tener un encuentro con Dios y tener comunión e intimidad con Él. Hay mucha gente que sigue una vida religiosa llena de mandamientos, pero eso no quiere decir que esté cerca de Dios. Si Cristo no intercede por nosotros, seremos ineficaces. Da igual lo que hagamos y da igual lo que presentemos. Aún así, cuando lo hagamos con bombo y platillo, aún cuando nosotros hagamos todas las cosas de manera que nosotros podamos hacer algo que es muy vistoso, aún cuando tenga un orden, aún cuando obedezcamos cosas y leyes, pero si no tenemos al intercesor que es Jesucristo, nada tenemos. Y esa es la buena noticia, iglesia, que nuestra cercanía a Dios depende del Señor Jesucristo y no de nosotros. Que nuestra eficacia no depende de lo que nosotros ofrecemos, aun cuando deslumbremos, sino del sacrificio de Cristo. Hemos sido conquistados por algo deslumbrante y eficaz, el sacrificio de Cristo. Lo que nos han pintado, o incluso nosotros podemos ver cuando leemos el texto bíblico, como algo triste, como algo que tiene penumbra, oscuro, como algo que no tiene resultados buenos, pero gracias al Señor conocemos todo, no solamente esa parte. La muerte de Jesús podría ser declarada como algo tortuoso, y realmente lo fue, pero a la vez también es deslumbrante y eficaz. Eso sí que es eficaz, que fuera levantado y que fuera levantado en aquella cruz para que todos los que miraran a esa cruz pudieran tener perdón de pecados. Eso es lo que nos hace libres. Este texto que acabamos de leer nos muestra una enseñanza en cuanto al antiguo y el nuevo pacto, y en cuanto, lo primero de todo es cómo es el lugar de la adoración. ¿Cómo es el lugar de la adoración? En el antiguo pacto había un tabernáculo terrenal. Ese era el santuario del primer pacto terrenal o mundano, en el sentido de que había sido hecho por manos humanas y proveyó toda una serie de cosas que eran sombra de las cosas celestiales o de las realidades espirituales, que ahora nosotros ya tenemos disponibles a través de Jesucristo, pero aquello era sombra de lo que había de venir. Y el autor de Hebreos habla de los aspectos del tabernáculo construido por Moisés en el desierto, y se dice mucho también que puede también ser aplicado al templo de Jerusalén. O sea, muchas de las cosas de aquel templo, de aquel tabernáculo, después se vieron en el templo. Y todo ello modelado de casi de la misma forma. Y ahí en ese antiguo pacto, dentro de ese tabernáculo, dentro del templo, estaba lo que era el lugar santo y el lugar santísimo.
Y hay una distinción entre las dos divisiones del santuario: el lugar santo y el lugar santísimo. Cada habitación contenía diferentes mobiliarios y diferentes objetos que eran necesarios para hacer el ritual. Todos aquellos símbolos, todas aquellas acciones que Israel hacía y que les podía introducir en la presencia de Dios en cierta manera. Pero el objeto más importante del santuario interior estaba dentro, era el arca del pacto. Y entonces toda esa arca era cubierto de oro, había sido fabricado con oro. Y la cubierta del arca era lo que se llamaba el propiciatorio. Y este era el centro del ritual del día anual de la expiación o de la liberación, en el que Dios perdonaría el pecado de aquellos que se presentaban, pero que era necesario que se repitiera una y otra vez. Y aquí la sangre de los animales sacrificados era rociada por el sumo sacerdote para hacer expiación de los pecados. Y aquellos querubines que estaban en aquel arca representaban la gloria que cubría el propiciatorio e indicaba que el Dios invisible estaba allí presente y entronizado en medio de ellos. Ese era el antiguo pacto, eso era lo que significaba. Pero luego hay una nueva alianza, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto del cual habla el texto en Hebreos, habla de que ya no es un lugar determinado, sino que ahora es los mismos cielos, el mismo lugar de la presencia de Dios, el mismo lugar donde puedes acceder a Dios. No está limitado a unas paredes, no está limitado a un lugar, sino que en el nuevo pacto tenemos acceso a la presencia eterna de Dios, porque Dios es cercano. ¿Dónde es el lugar donde adoraremos? El lugar donde adoraremos es en nuestras propias vidas, nuestro propio corazón. La segunda cosa en el texto, después de la adoración, el lugar de la adoración tiene que ver con los sacrificios. En el antiguo pacto, los sacrificios se repetían constantemente, una y otra vez. ¿Por qué? Porque aquel pueblo seguía teniendo pecado y tenía que presentarse delante del Señor una y otra vez. Y el centro de interés se mueve ahora del contenido del tabernáculo a los servicios que tenían lugar allí. Y el primer pacto requería que la gente se acercara por medio de unos representantes, unos sacerdotes, que entraban para presentar sacrificio. Y todo lo que tenía y todo lo que hacía el sacerdote era conforme a las instrucciones que se habían dado en Levítico acerca de cómo debería hacerse el culto y cómo se debería hacer. Sus vestimentas y todo lo que él tenía puesto tenía que tener un orden, y todo representaba algo y no se podía presentar de cualquier manera. Todo era muy deslumbrante, pero por lo que vemos ahora es ineficaz sin Cristo. Si no está Cristo, es ineficaz. Y estos entraban en la primera parte del tabernáculo para realizar entonces los servicios del culto. Y esto incluía que encendían diariamente las lámparas, que una vez a la semana cambiaban el pan de la presencia, y que también harían todos los sacrificios diarios, una y otra vez, para pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque constantemente necesitaban venir delante del Señor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo repetían porque estaban limitados en su poder para limpiar su conciencia. No lo podían hacer por sí mismos. Y el papel único del sumo sacerdote era entrar en la segunda parte del día de la expiación, en el lugar santísimo, para presentar sacrificio por sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Entonces, la entrada a aquel lugar no se podía hacer sin sangre, la sangre de los sacrificios, porque en la sangre estaba la vida y era la representación de que se perdonaban aquellos pecados, o que se pedía perdón por aquellos pecados. Entonces, en el nuevo pacto, el autor aclara, nos dice el autor de Hebreos, que tenía entonces una visión especial de parte del Espíritu Santo para poner un significado a todas aquellas cosas del Antiguo Testamento, lo que leemos en el Antiguo Testamento acerca del culto. Y mientras estuviese en pie en la primera parte del tabernáculo, no habría acceso al lugar santísimo. O sea que el camino hacia el santuario verdadero y celestial es solo Jesucristo. La primera parte del tabernáculo describe una tienda exterior en un lugar donde Israel podía adorar, pero ahora la expresión se usa aparentemente para referirse a todo el sistema de sacrificios y todo lo que hacían los sacerdotes en su ministerio de adoración, todo asociado a esos dos lugares, el tabernáculo o el templo. De modo que ahora la tienda exterior era una figura
para el tiempo presente. Aquel ejemplo del tabernáculo, del lugar santo y el lugar santísimo, nos ayuda a entender el sentido que ahora nosotros tenemos. Y esa tienda exterior oscurecía el camino al segundo lugar. Ese lugar primero oscurecía el lugar que estaba dentro. Y en un plano simbólico, el tabernáculo y todo su ritual era un impedimento al acceso directo y permanente a Dios, el lugar santo hacia el lugar santísimo. En cierta manera, todos aquellos aspectos de la ley anunciaban de antemano y preparaban para el ministerio de Cristo. Todo aquello era antesala a lo que había de venir. Pero cuando fue inaugurado el nuevo pacto, lo inadecuado del culto del Antiguo Testamento, de aquel tabernáculo, se hizo claramente obvio de que no tenía ya lugar. Era un culto despampanante, aunque con impedimentos, era deslumbrante, pero ineficaz. Y luego se enfatiza una debilidad en particular del culto en ese santuario, y es que las ofrendas y sacrificios eran ofrecidos, pero no eran capaces de perfeccionar al que traía los sacrificios. Eran incapaces de traer santidad o perdón completo al que traía aquel sacrificio. De hecho, los rituales aquellos dejaban a los participantes sintiéndose siempre culpables. Era entrar, pedir perdón, salir sintiéndote culpable. Cuando tú entras a un lugar para pedir perdón, lo que esperas es sentirte libre. Hay algo que nosotros aquí debemos aprender. Muchas veces hemos entendido el perdón del Señor sobre nosotros, pero nosotros no nos hemos sentido libres o no nos hemos sentido totalmente inocentes porque nos seguimos sintiendo culpables. Y como iglesia tenemos que aprender que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Nosotros somos verdaderamente libres. No necesitamos más. Entonces fueron impuestas hasta el tiempo de la renovación, hasta que Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, esté allí. Entonces Cristo es el lugar donde nosotros debemos poner nuestra adoración. Entonces con todos estos cambios se quita la carga de la culpa, liberándonos para servir a Dios con la confianza y la gratitud de que Él nos ha perdonado. Entonces aquí podemos decir, se cumple aquella profecía de Jeremías. Llega el sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre, y ya no hay necesidad de más sacrificios. La purificación entonces es completa y eterna. A veces os he contado de que el templo de Jerusalén está derruido, o sea, no está. Lo único que tenemos es una pared que se llama el Muro de las Lamentaciones, se le llaman el Muro de las Lamentaciones. Aquello era parte del templo de Israel. Y hasta el día de hoy ya no se pueden hacer sacrificios porque el templo no está. Y quieren volver a recuperar aquel templo para poder volver a hacer sacrificios. Y todavía no han entendido que Jesús es el único sacrificio y que no hace falta más. Que no hace falta más corderos limpios comprados en un mercado o criados en casa. No. Que Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo, ya hizo un sacrificio que vale una vez y para siempre. Y ese es el significado. Esa es la diferencia de aquel antiguo pacto al nuevo pacto. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esa nueva alianza? Pues que la antigua alianza nos mostró la necesidad de tener una redención, de ser rescatados. Y el nuevo pacto nos trae la redención perfecta en Jesucristo. Este al cual nosotros rendimos culto, este al cual nosotros celebramos en nuestra vida, al que decimos que nos liberó, este es el sacrificio perfecto. En el nuevo pacto se nos invita a una relación más profunda y más duradera. ¿Por qué? Porque ahora no dependemos de nuestras acciones, sino de la acción de Cristo en la cruz del Calvario. Démonos cuenta, iglesia, de la importancia de aquel sacrificio. Sin ese sacrificio, nosotros no podríamos tener acceso a Dios. Ahora estaríamos todavía repitiendo los mismos sacrificios que en el Antiguo Testamento. Volveríamos otra vez cada día, una vez al año, a presentar un cordero o un animal como ofrenda para pedir perdón por nuestros pecados. Y así repetidamente. Pero cuando tú has venido a Cristo, eres libre por completo, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, en Cristo las cosas son diferentes. Y como iglesia, ahora vemos la diferencia radical entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero lo tenemos que ver en términos de adoración y de acceso a Dios. ¿Cómo entras a Dios? ¿Cómo entras a su presencia?
sabiéndote liberado y perdonado por el sacrificio de Cristo, o con la culpa de decir, todavía tengo que hacer algo más. Ya no tienes que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. En el antiguo pacto, con el tabernáculo y con aquellos sacrificios repetitivos, nos recordábamos repetidamente que teníamos que pedir perdón. Pero es deslumbrante en su forma. Era impresionante ver aquellos sacrificios y la forma en que se hacían. Pero ahora es ineficaz total. No tiene ningún valor. El nuevo pacto, establecido en la obra que Jesús realizó, nos ofrece acceso directo a Dios. Ahora estamos purificados completamente de nuestra conciencia y ahora tenemos una promesa de una relación que es eterna con el que es el Señor. Ya no dependemos más de nosotros mismos, sino ahora del Señor. Por lo tanto, iglesia, ¿qué haremos? La primera cosa que debemos hacer es aprovechar la redención completa de Cristo. Y el nuevo pacto nos ofrece la purificación de todos nuestros pecados a través de la obra de Cristo. Entonces recordemos que no hay necesidad de esos sacrificios y en lugar de cargar con la culpa, aceptemos la gracia de Dios y vivamos en libertad. Vive en libertad tu fe, sabiendo que nuestros pecados están completamente perdonados. Estoy perdonado. No me lo merezco. Amén. No me lo merezco. Así es. Pero estoy perdonado. Estás perdonado si has creído que Cristo es el sacrificio completo y perfecto. Si Cristo es el sacrificio completo y perfecto, si Él es el sumo sacerdote, si Él es el intercesor entre Dios y nosotros, ya no tenemos más nada que hacer. No hay más nada de lo que preocuparse. Aprovecha eso y disfrútalo. Segunda cosa, aprovecha tu comunión con Dios. Porque si ahora tienes acceso a Dios, al lugar santísimo, lo puedes hacer directamente y no necesitas que un hombre lo haga por ti. A través de Cristo ya estás ahí. El antiguo pacto tenía un lugar de adoración limitado por sus paredes. Pero en el nuevo pacto podemos acceder a Dios en cualquier lugar. Y lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces, aprovechemos esta comunión con Dios, iglesia. Aprovechemos nosotros que nosotros podemos tratar con Dios a través de la oración. Que podemos conocerle más a través de su palabra. Y no con el punto de tengo que obedecer solamente, sino con el punto de Señor, me relaciono contigo y disfruto de ti. Debemos cultivar una relación cercana con nuestro Creador. Debemos hacer que nuestra relación con Dios sea una relación que en lo cotidiano Dios siempre es protagonista e es importante. Iglesia, tener acceso a Dios es para disfrutar de esta comunión con Él. Entonces te invito a que disfrutes de esa comunión con Él. Tercera cosa, que se refleje la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque con el nuevo pacto nos muestra la inmensa gracia de Dios. Entonces hagamos lo mismo en esa relación que tenemos con Dios, hagamos lo mismo en nuestras relaciones con los demás. Perdonemos, amemos, sirvamos a los demás con la misma gracia con la que nosotros hemos sido amados, perdonados y servidos. Porque Cristo vino a servirnos. Cristo vino a ponerse a disposición nuestra para decir, ocuparé el lugar que a ti te corresponde y lo haré por ti, por amor a ti. Por lo tanto, que esa misma gracia la podamos extender a los que están a nuestro alrededor. La gracia de Dios nos capacita para ser agentes de cambio en un mundo necesitado. Y cuando hablamos de servir, de amar y de perdonar, no es solamente a los que están cerca de nosotros y a la iglesia. Se refiere a todos nuestros enemigos y a todos los que no nos aman y nos harían daño. El Señor espera que nosotros seamos agentes de cambio, instrumentos en sus manos para la salvación de otro. Es importante que en el mundo se vea cómo nosotros nos amamos, claro. Pero es importante que el mundo vea que podemos amar a aquellos que también nos dañan. Agentes de cambio que con la transformación que Dios ha hecho en nosotros pueden ayudar a este mundo que necesita un cambio. Y la última cosa, la cuarta, comparte la buena noticia del nuevo pacto. Porque hay gente que todavía sigue en el antiguo pacto. Y tú le preguntas a cualquiera, sea religioso o no,
y pensará que no tiene por qué ser castigado porque es bueno. Eso significa obedecer mandamientos. Mandamientos que por su obediencia no nos acercan a Dios. Solamente el sacrificio de Cristo. Si Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su obra redentora es para todos, comparte el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado, para que ellos también puedan experimentar la redención y la comunión con Dios que ofrece el nuevo pacto, lo que nosotros ya tenemos. No nos podemos quedar con este nuevo pacto para nosotros solos. Hemos sido enviados a compartirlo. Por lo tanto, iglesia, recordemos que a través de Cristo tenemos un camino nuevo y abierto para la adoración a Dios, para disfrutar de la comunión con Él, que sea una comunión cercana con nuestro Señor. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y vivamos en gratitud por la maravillosa obra del nuevo pacto. Si ya sabemos quién es Cristo, si ya sabemos lo que ha hecho, si ahora somos su pueblo, tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Tenemos mucho que experimentar en Dios y mucho por lo que alegrarnos. No depende de tus obras, sino de lo que Cristo hizo. Y esto nos sirve para tener comunión con Él. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por este sacrificio. Y gracias, Señor, porque tu sacrificio sí que es eficaz para nosotros. Y nos permite tener una comunión, Señor, íntegra contigo, una comunión directa contigo. Señor, nosotros queremos disfrutar esta comunión contigo. No queremos, Señor, quedarnos atrás. Y, Señor, estamos anhelando ver a hombres y a mujeres que aún no conociéndote, Señor, pueden conocerte y saber de esta tu gracia y poder disfrutar de ella. Señor, hoy oramos porque necesitamos mayor comunión contigo, el reconocimiento de quién eres tú, pero oramos también por aquellos que están perdidos y necesitan de ti. Ayúdanos a comunicar este nuevo pacto en tu sangre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás hoy aquí y aún no le has entregado tu corazón a Jesús, si todavía estás obedeciendo leyes de las religiones, si todavía estás obedeciendo las normas de tu propia vida y no estás entregándole tu vida al Señor, hoy es el día en que tú puedes decirle al Señor: Señor, yo te seguiré. Te reconozco a ti, Señor. Te recibo a ti, Señor. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día en que puedes decirle a Jesús: Jesús, yo me rindo a ti. Reconozco que soy pecador y te necesito a ti porque quiero pasar la eternidad con Dios. Solo a través de Jesús lo puedes hacer. Solo a través de Él y nada más que con Él.